Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Conversaciones Poderosas. Mi nombre es Lina Méndez Y el mío, Julio Orlando. y hoy estamos felices con una invitada muy especial, una amiga desde hace muchos años. El Señor nos permitió tener una linda amistad. Gracias, Luisi, por estar aquí. Gracias, bienvenida. Ay, muchas gracias a ustedes Ujú. por invitarme a este espacio. Bueno, Luisi, quisiera que nos contaras cuando ocurre ese accidente que Ujú. sé que cambia tu vida, que es un Sí, antes y un después, Ujú. ¿cómo fue? bueno, fue muy duro para mí, algo que nunca me lo esperaba en mi vida, mi familia, todo fue muy duro, pero bueno, de la ayuda de Dios salimos adelante y no, agarrado de su mano. eh, Luis, y Pues te quería preguntar una cosa, ¿cómo ocurre ese accidente? O sea, ¿cómo fue que pasó? Íbamos en un carro, una amiguita y yo. em, Me choco, no me acuerdo cómo es. Los médicos me dicen que nunca me voy a poder acordar. Y no, cuando me pasa todo ese proceso, bueno, me llevan a la clínica, me estaba desangrando por dentro, tenía una hemorragia interna, tuvieron que operar sin anestesia para poderme parar la hemorragia, dijeron que yo estaba tomada y no era así. Me operan entonces pues sin anestesia porque supuestamente había tomado y íbamos a ir a llevarle una botellita de vino a una persona pues que cumplía años. Ya después cuando me operan todo, me hicieron pues todos los análisis de todo, se dieron cuenta que no estaba tomado. Y ya pues empieza todo ese proceso, me llevan a Medellín. eh, Gracias a Dios conté con una mamá, mejor dicho, que nunca me desamparó con mi familia. Y no, fuimos a Medellín y ya pues empieza todo ese proceso que fue muy fuerte, pero con la ayuda de Dios salí adelante. Y gracias a Dios, pues con todo lo que me pasó, soy quien soy una niña fuerte, una persona feliz, que no se amarga pues con cualquier cosa o se debilita con cualquier problema. Al contrario, me hizo más fuerte porque era una niña demasiado em, insegura, me decían algo y pues eh, ya, o sea, ay no, se me iba a caer el mundo, todo. En cambio, esto me enseñó a aprender a madurar, a estar pegada más a Dios, a demostrarle a todo el mundo que Dios hace posible lo imposible. así es. Yo recuerdo que ese día, cuando el Ujú. accidente, Juli fue quien estuvo contigo, ¿verdad? Cuando pasa Sí. esto, Juli, ¿tú te acuerdas un poco cómo Bueno, fue? yo sí me acuerdo más o menos de que ellas estaban, las dos niñas, en el carrito donde se Sí. accidentaron y cuando llegamos empezamos a llamar a la ambulancia y no llegaba. A raíz de que no llegaba, bueno, tomamos a Luisa porque la otra niña Ujú. estaba aprisionada ahí en el carro y no la podían sacar y la montamos en una camioneta y nos la llevamos para la clínica. Y en ese momento en que íbamos para allá, para la clínica, empezamos a orar por ti, recuerdo, para Ah, que todo espíritu de muerte no llegara a tu vida. Tú empezaste a despertar ahí en la camioneta y empezaste a tocarte el ojo y la nariz ujú. y botabas mucha sangre, porque la verdad Sí. era que su cara había quedado, o sea, verla hoy es un milagro. O sea, Sí, verla hoy es ver un milagro un milagro. literal. Sí, O sea, yo que te vi cómo quedabas, cómo estabas, claro. para mí eso es un testimonio grandísimo. Y Sí, la verdad es ver la obra de Dios y qué bueno y que Dios coloca a las personas en ese momento como para que oráramos por ti y por la otra niña que estaba contigo porque también oramos claro. por ella. No, y Sí, Pero, perdón, la oración tranquila. tiene poder. ujú, Yo me acuerdo que a mí me decían algo y a mí me afectaba de una manera y yo nunca me afecté en ese momento desde que me ocurre ese accidente y empieza mi proceso, porque es un proceso muy lento. Yo nunca estuve asustada o con miedo, al contrario. El Espíritu Santo a mí me llenó como de fortaleza y decía, no, para adelante, tengo que ser fuerte y soy capaz. Y Dios le manda las mejores batallas, mejores perdón, batallas. sí, a A sus sus soldados más mejores fuertes. guerreros, así Entonces, es.
Em, siempre como que luché y no me dejaba con decirte que los médicos le decían a mi mamá, ay no, ella tiene que buscar un psicólogo de mi seguro de vida. Me consiguieron varios, mira, puedes escoger este. Y yo le decía a mi mamá, yo no, mami, yo no necesito un psicólogo, estoy viendo, tengo mi nariz, en verdad no, yo me siento bien, mi amor, es que es un proceso muy fuerte, necesitas un psicólogo y lo tienes que tener. Y yo no, la verdad es que siempre sentí tranquilidad, Amén. siempre, siempre, y pues las tenía a ustedes en ese Así tiempo, es. nunca me dejaron sola, Así es. me leían la palabra, me la Ujú, explicaban y ujú. no. Insistían ahí con el tema de Sí. Dios todo lo hace posible y lo creí. Amén. Así Yo es. recuerdo que Mm, cada cirugía, cada vez que tú Sí, ibas a Medellín, ujú, a las visitas donde los médicos, a sí, una cirugía, siempre estábamos orando y creyendo, o sea, yo recuerdo que yo creía contigo ese ujú. milagro, o sea, porque las probabilidades, Luisi, cuéntanos un poquito qué te decían los médicos. ¿Qué, o ¿Cuál sea, era a el qué te diagnóstico? enfrentabas? ¿Cuáles eran los diagnósticos que tú te Sí. enfrentabas que tú decías, aquí es un milagro? Bueno, bueno, llegó a Medellín, me hicieron pues el TAC, tenía el cerebro inflamado, el piso del ojo, uno tiene los ojos y eso lo sostiene como sí, como un piso. Yo no soy Ujú. médica, no sé los Sí, términos así médicos, es, te pero entendemos. ese piso estaba fracturado, o sea, el ojo prácticamente estaba en el aire y mi nariz, o sea, el tabique, yo no era narizoncita, el tabique mío, literal, los huesos quedaron como una galleta saltina cuando uno la estripa, o sea, los huesos destrozados, quedé sin nariz, no Mm, olía, la comida no me sabía nada, de lo poquito que me acuerdo, tengo es como destellos. Em, Me decían, no, esta niña hay que hacerle, mejor dicho, reconstruirla. Pero los médicos hablaban entre sí y decían, pero qué raro que la niña se parte por debajo del ojo ese hueso, se parte la nariz y no tiene cicatrices, o sea, no tiene, mm, perdón, no tiene rajas en la cara, ujú. cuando la capa de la piel de ella es demasiado como Delgada. delgada. O Delgada. sea, Ujú, esto es imposible, hasta los médicos decían. mm, Debe tener alguna raja. O sea, simplemente me cogieron como unos punticos debajo del ojo, que fueron como dos o tres. Y en ese médico, Carlos Seba, que le doy gracias, decía, es que parece como un arte, como le cogieron los puntos porque las pestañas le disimulan esos punticos. ujú, Ya cuando me van a hacer la cirugía, em, había una probabilidad de que pues perdiera el ojo, obviamente, y en la nariz pues no había nada que hacer. Me iban a ver si me podían poner un injerto, pero era de costilla, de pronto, pero no iba ni a respirar, no iba a respirar bien, perdón, ni a oler, ni a sentirle gusto a la comida. Bueno, yo decía en medio de escuchar todo eso, yo decía, bueno, Dios mío, estoy viva, nada que hacer, te lo entrego a ti con la tranquilidad, o sea, yo que es, pues antes del accidente era súper débil, yo decía, ay, no, 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 o sea, ¿cómo voy a hacer? Yo dije, bueno, estoy viva, que sea lo que Dios quiera. Em, Entré a la cirugía, me operan. Antes de operarme, perdón, me dice el médico Luisa, lo más probable es pues que pierdas el ojito o te cojamos un nervio, porque pues hay que trabajarte mm. y ese nervio está a 1 milímetro de donde te vamos a trabajar. Entonces lo más probable es que Dios mío. el ojito no te quede bien. Y podemos abrirte, sacarte un pedacito de costilla y pues se pone el injerto, pero vamos a ver qué se puede hacer. Me operan, gracias a Dios no me cogieron ningún nervio, el ojo quedó bien. Eh, en Montería era una cadena de oración, lo mismo en Medellín,
había misas en todas partes, ustedes orando, y definitivamente que la oración tiene poder. O sea, yo Amén. estoy agradecida con todo el mundo, con ustedes, porque nunca se despegaron de Dios y estuvieron ahí. Así es. Entonces, no, así fue un es. milagro. Ya después, no, que me tenían que volver a operar. La cirugía no había quedado como que tan bien. Me vuelven a operar, me volvieron a acomodar la mallita que tenía debajito del ojo. Miraron a ver si me volvían, miraron a ver si me iban a poder poner otra vez el injerto. Nada, Luis, si no se puede, ya con lo que te hicimos no te podemos operar más. Hay que esperar un año. Ya si te quieres volver a operar la nariz, tienes que esperar un año. Y yo, ay, no, ¿y cómo voy a salir así sin nariz? No, Luis, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Y yo, pues sí, estoy bien. Me dijeron los médicos, trata de pensar que así quedaste, o sea, nada que hacer. Ya quedaste así y en oración yo le decía a Dios, Dios mío, yo sé que me vas a dejar igual o mejor que antes de mi accidente y no, empecé a orar, insistía, Dios mío, sé que me vas a dejar bien, para ti no hay Amén. nada imposible, y empecé en oración, las llamaba a ustedes, Mm. oraron, siempre estuvieron ahí y no, Y el Señor hizo su obra, su así perfecta es, obra, porque yo verte Mm. definitivamente me gozo en el Señor sí, de ver cómo es su fidelidad y así su es, cuidado hacia sus hijos, porque sí, definitivamente fue su cuidado en así tu es. vida que siempre estaba allí cuidándote. De pronto, eso fue en tu adolescencia, ¿no? De 18 años, imagínate, cuando uno está creciendo, Mm. Está en la quiere flor de la ponerse más juventud. chévere, exacto. Y yo decía, Dios mío, me toca estar en recuperación en un cuarto. O sea, no voy nunca a salir. Pero no, Dios me puso angelitos en el camino y me decían, Luis, si tú estás bien, vamos a salir. Después ya cumplí el año de todo ese Ese proceso. proceso. Y, y lo que es Dios, yo nunca necesité como esa ayuda psicológica, como que, ay, mira, vamos a hacer unas terapias o algo así, no. Siempre tuve la confianza en Dios y yo dije, Dios mío, lo pongo en tus manos y voy a quedar bien. Hoy en día huelo, me encanta comer. No, o sea, Ves perfecto, no tienes que usar no tengo lentes, nada, o nada. sea, ni usar gafas, Dios que es incluso poderoso. yo todos los años iba a Medellín, ya estoy yendo acá, donde un oftalmólogo excelente, y me dice, Luis, si no tienes, ves de cerca, ves de lejos, o sea, qué bendición. Sí, O sea, es total. inexplicable todo y no tener cortadas, o sea, Es que desde de eso iba a hablar yo, o sea, que ahí desde el principio del accidente se ve la mano de Dios sobre ti, así porque no te quedó es, ninguna cicatriz en tu rostro, que las así cicatrices en el es. rostro siempre son muy difíciles de sanar, y ver tu rostro ahora, que tiene un rostro de bebé, Sí, una Gracias. piel de bebé, así es. imagínate tú sin una cicatriz Así después de ese es. accidente, o Sí, sea, es un milagro así totalmente de es. Dios. La misericordia de Dios estuvo Amén, ahí. Y así es. ver también que tu decisión fue refugiarte en el Señor, porque Sí, claro. esa fue tu decisión, ¿verdad? O sea, tú hiciste del Señor tu refugio en ese momento donde tú estabas siendo confrontada con muchísimas palabras negativas a tu alrededor, Así porque era es. un médico diciéndote, no, no, esto no va a quedar así, esto, y tú decías, Dios, solo en tus manos, Señor, que no se cumpla de pronto, porque a veces los Exacto. médicos son muy realistas, Sí, son te muy dicen, realistas y eran esto es muy lo que va a ir. fuertes y como eran tan fuertes, le decían a mi mamá, búsquenle ayuda. Pero la verdad yo le decía a mi mamá, no la necesito, o sea, una Biblia, necesito una Biblia y oración, Claro. ya. Y Así es. literal, nunca tuve una depresión, me perdí el matrimonio de mi hermana, que Sí. para ella era súper duro y me dio mucho dolor Yo no creo que poder ese día tuviste como acompañarla. una cirugía, ¿no? Claro, me iban a acomodar la mallita que me habían puesto debajo del ojo, Ujú. pero bueno, Dios sabe Ay, cómo hace Dios, sus sí, cosas. así es.
y no mirar para atrás. Yo pienso que si uno mira para atrás, retrocede. Uno tiene que mirar como para adelante y ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno y darle gracias, porque Dios es perfecto. Amén. Demasiado, demasiado perfecto. Sí, Luis, y yo también recuerdo que en esos momentos donde tú vivías mucha soledad, ¿verdad? Porque sí, fueron momentos, yo recuerdo, muy grises en tu vida, sí, ¿verdad? El Señor siempre estaba dándote promesas, o sea, sí. eran promesas y promesas, y yo creo que eso es lo lindo del Señor, que en esos momentos las promesas son como esa ancla, o sea, son como esa ancla que te ayudan a que tu barco no derive, Sí, sino que se mantenga firme para que cuando esté preparado, Dios lo lleve a ese puerto seguro donde Él quiere que ese barco navegue, ¿verdad? En así este caso tu es. vida. Y yo recuerdo que en ese momento el Señor te dijo que tenía una familia para ti, que tú te ibas a Sí. casar, que ibas a tener hijos. Y qué lindo, recuerdo mucho ese día ahí en tu casa que estábamos orando. Sí, y yo no Y, lo veía así, y me dio y un no, hombre maravilloso, mejor Mm, de lo que le mm, pedí a Dios. total. qué Mi lindo. esposo es divino, un apoyo constante, tenemos una bebé y no, somos felices y obviamente de la mano de él, sin soltarlo. Así Ahí es. estamos los tres agarraditos de la mano y no. Qué lindo, Luis. Sí, cumplió sus promesas. Me decía Juli, en esas promesas que me dio Juli, tu familia, tu esposo están más cerca de lo que tú crees. Imagínate, mi vecino, Y eres vecino. mi esposo es mi Yo vecino. recuerdo ese día que Luis se llegó a la casa y me dice, Julia, adivina quién es, porque ella cuando recibió la promesa me decía, pero ¿quién será? Si dice que está más cerca, ¿quién será? Y cuando llega a la casa y me cuenta, no, es el vecino, Juli, yo, ¿cómo va a ser? Pero yo decía, eso es Ay, no. imposible, no, con él no, eso no se ve. Y Juli, Luis, y viste, estaba más cerca de lo que tú crees. Y yo, ay, Qué no, lindo. ¿será que le respondo? ¿No le respondo? ¿Será que ay, me doy la oportunidad? Pero es demasiado lindo, muy caballeroso. Luis, y Sí. date la oportunidad. No te puedes cerrar. Claro. Y Y Dios fue mira, fiel, sí, Dios qué fue fiel. Ver lindo el ahora el hogar de Señor. Sí, Luis y su esposo, la verdad que fue un regalo de Dios y Un ella también es regalo un de así regalo es. para Dios. él. Ay, Así así es. es. Mm, Qué lindo, Luis, y me encanta ver cómo el Señor, en medio de procesos tan duros que uno a veces atraviesa, ver su fidelidad definitivamente nos llena a todos de gozo y eso es lo que queremos hoy transmitirle a toda nuestra comunidad, que no importa que puedan hoy estar pasando, qué diagnóstico, qué mm, circunstancia adversa puedan tener. Créanle al Señor en medio de todos los tiempos porque Él es fiel. Y aquí Así es. tenemos un testimonio vivo de ese amor y esa fidelidad de Dios. Así es. Luisi, ¿qué quisieras decirle a esas mujeres o a esas personas que han pasado em, por procesos como los que tú de pronto has pasado? Sí, o alguna enfermedad, algún Ah, algún accidente. o que en accidente, este momento o estén que en estos pasando por momentos eso. pues estés Exacto, pasando. que Dios tiene la última palabra. Los médicos son una ayuda, obviamente, importantísima, Mm, em, pero Dios es todo. O sea, son instrumentos de Dios, pero Dios es el que hace absolutamente todo. Em, y pues me pasó con los médicos, me decían, no, Luisa, tú estás bien. Y yo, no, pero no, yo no me veo la cara como me la quisiera ver. No, Luis, y acostúmbrate. Y yo, no me voy a acostumbrar. Los médicos me decían, la nariz crece, sí, eso crece, pero yo dije, no, ¿cómo? Dios mío, no, tú tienes la última palabra y me vas a dejar bien. Yo no voy a quedar avergonzada. Los últimos seremos los primeros. Amén. Y me pegaba ahí. Yo voy a quedar bien, yo voy a quemar, decreto en el nombre de Jesús que voy a quedar bien. Y no, a guerrear, a comerme el mundo de la mano de Dios. Y no, dije que iba a volver a salir. Antes me tapaba incluso el ojito, digo, no, si veo, ¿por qué me lo voy a tapar? O sea, gracias a Dios, veo, que antes no veía pues las cosas así y no, quedé súper bien y como se ve a uno,
la gente lo ve a uno. Así es. Entonces, no, para adelante. Qué linda, qué linda. Muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos a terminar orando. Ujú. Juli, vamos a orar Vamos a orar por por todos y Luisi. por Luisi también. Bueno, Gracias. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en este episodio, Señor, que nos has permitido hoy, Señor, compartir con toda esta audiencia, Señor, que va a ver, Señor, este episodio, Señor, en el cual, Padre amado, vemos la fortaleza, Señor, la fuerza, Padre, Señor, que tú le diste a esta mujer, Señor, a Luisa, Padre amado, para salir adelante y poder vencer esa prueba, Señor. Y que así como lo has hecho con ella, Señor, de esta manera, así mismo, Señor, lo harás con cada persona, Señor, que escuche este testimonio, Padre, que puedan ser fortalecidos, Señor, en cualquier circunstancia que se encuentren, Señor, y que como decía Luisa, Señor, tú tienes la última palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que todo diagnóstico, Señor, que en este momento, Señor, cualquier persona, Señor, esté recibiendo, Padre, pueda tener la fe, Señor, Padre amado, de que tú, Señor, los sacas de ese lugar para colocarlos en lugares de honra, Señor, y de bendición, Padre. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Luisa, Señor. Gracias por su testimonio. Gracias por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en su vida, Señor, y en su familia, Señor. La bendecimos en este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, muchas gracias por vernos hasta aquí. Los invitamos a que sigan conectados en nuestras redes sociales, que sigan edificando sus vidas a través de todos estos poderosos testimonios que desde aquí, desde Conversaciones Poderosas, les transmitimos. No olviden, supera, avanza y conecta con tu propósito. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Bendiciones.